Te saludo con mucho gusto, Manuel. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola, querido Vicente, muy buenas noches. Aquí ya en Tabasco, siendo las 7:40 de la noche, saludándote desde la Parla de la Chontalpa, Comalcalco, con un fuerte abrazo a ti y a todo el miembro de Sin Censo. Muy bien, creo que ya llegó Sósimo Camacho, a quien también saludo con mucho gusto, lo respetamos, lo admiramos, el trabajo incansable que realizan desde la revista Contralínea. Sósimo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte. Mucho gusto también estar, bueno, pues con los dos es un gusto estar con ustedes, siempre muy atentos a tus invitaciones, por aquí andamos. Gracias. Creo que tenemos muy bajo el sonido con Sósimo Camacho, equipo. Les ofrezco una disculpa nuevamente a ustedes que nos están viendo y escuchando, a ver si podemos mejorar el volumen con Sósimo Camacho. Ustedes me dicen si le entramos, pero bueno, déjame entrar contigo, Manuel, antes de entrar a los temas que ya traíamos en la agenda. ¿Por qué no me das tu opinión acerca de esto que ocurre en torno al equipo cercano, al equipo policíaco cercano en tiempos de Calderón, que se desmorona? Iván Reyes Arzate se declara culpable de conspirar para el tráfico de cocaína y se empieza a cerrar el círculo y se empiezan a ahogar personajes como García Luna y en un descuido hasta el propio Felipe Calderón, Manuel. Pues la humanidad funciona a base de jerarcas, querido Vicente. Una familia, en un matriarcado o un patriarcado, en una empresa, el dueño de la empresa, el director de la empresa, los ejecutivos y en el caso del gobierno, el presidente, sus secretarios de Estado y sus subalternos. En el caso del esfuriato de Felipe Calderón, pues igual. De una forma, hay un esquema piramidal en el que todos los caminos llevan a la punta, a la cúspide de la pirámide, que es Felipe Calderón Hinojosa, y no es menor que se haya dado este contraste en el que este personaje, vinculado desde luego a nexos con grupos criminales, pero también entre los lazos gubernamentales de la fallida y simulada guerra contra el narcotráfico, no es menor que sea justamente ante el juez Brian Cogan, que no hay que dejar de repetir este nombre por todo el contexto que lleva girando el caso de Genaro García Luna y sobre todo el precedente que fue el mismo hombre que sentenció a Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más peligroso de la historia de este país y uno de los hombres más buscados en su momento del planeta. No es menor que el secretario de Seguridad Pública de aquellos entonces, Genaro García Luna, y básicamente el arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, la mano derecha en temas de seguridad nacional, en temas de seguridad doméstica y todo lo que tenía que ver más que nada con los intereses del pueblo de México, sea uno que diga que se es inocente. Ahora los tentáculos de Genaro García Luna y de Felipe Calderón poco a poco van debilitando este esquema piramidal y van cayendo como fichas de dominó. Ya tenemos a Reyes Arzate en México, en el caso de Luis Cárdenas Palomino, en Estados Unidos, en Nueva York, a Genaro García Luna. Falta poco para que se empiece a dar cuenta Genaro García Luna que no tendrá tan solo una sola posibilidad de salir ganando de esta, no de una buena manera, aún diciéndose inocente, tratando de contrarrestar el efecto político, mediático y sobre todo el del juicio que le va a hacer a Genaro García Luna. Creo que es hora de que lo piense bien su equipo judicial, su equipo legal, porque definitivamente yo veo solamente un camino y ese es Felipe Calderón. Así es, Sósimo, sobre este caso, pues resulta que Iván Reyes Arzate era uno de los personajes que colaboraban de forma más cercana con la DEA, con los agentes de la DEA en México, y bueno, pues ahora resulta que dice que es culpable de haber conspirado para traficar cocaína, de acuerdo a lo que estoy leyendo en estos documentos, y bueno, pues empieza a rodar esta pelota, esta bola de nieve, que no sabemos si se va a llevar de corbata a Felipe Calderón, pero pues muchos creemos que es casi imposible que el expresidente de México no se haya dado cuenta que García Luna estaba metido en estos trotes, que Luis Cárdenas Palomino estaba metido en estos trotes, que Pequeño García estaba metido en estos queveres y que, como ya lo ha confesado, Reyes Arzate también lo estaba como comandante de la Policía Federal. Así es, realmente es bueno, pues es una noticia muy importante, precisamente por el nivel de puesto que ocupó este personaje, y estoy de acuerdo con Manuel en el que, bueno, pues todos estos caminos
llevan a Felipe Calderón. De suyo tener ya a García Luna, por ejemplo, ahora todavía más amarrado, más sólido el caso en contra de él con esta declaración de Arzate, bueno, pues es muy importante, pero esperemos que no se quede ahí, porque hay veces que también hay, bueno, pues lazos de complicidad de los dos lados de la frontera, y bueno, pues ojalá que sí se llegue hasta las últimas consecuencias, porque mira, Vicente, y creo que el auditorio también lo sabe, se estuvieron documentando desde que Felipe Calderón estaba en la presidencia de la República, se estuvo documentando una serie de evidencias de que nunca se combatió el narcotráfico, que la violencia que en efecto existía, la violencia entre cárteles y que también entraron las corporaciones policíacas, pues en realidad era una violencia más de tipo social, que desmovilizó precisamente la protesta, que desmovilizó las demandas políticas o buscó desmovilizar las demandas políticas, pero que, y todo con el manto del narcotráfico, de la inseguridad, pero en los hechos, de manera clara, las estadísticas lo muestran, durante el sexenio de Felipe Calderón, México se convirtió en el país, desde el punto de vista del narcotráfico, más poderoso del mundo, del mundo. Antes del sexenio de Felipe Calderón, México no tenía esa característica. Fue después y que, bueno, pues por lo cual nos dice, oye, pues vaya, ¿qué guerra contra el narcotráfico hiciste? Cuando en realidad lo único que hiciste fue posicionar al cártel de Sinaloa como el más poderoso del mundo y a otros tantos también mexicanos como dentro de los más poderosos del mundo. Y bueno, pues ahora estamos viendo estos resultados. Nunca se combatió el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón. Lo que hubo sí fue una violencia muy importante, generada de manera deliberada por Felipe Calderón para legitimar una elección que no ganó. Y ahora se están viendo las consecuencias. Ojalá le alcance, porque él, Felipe Calderón, es un personaje pues siniestro que se sostuvo en la presidencia de la República a costa de cientos de miles de vidas que generó su política de supuesto combate al narcotráfico, que hoy estamos viendo que solamente fue una farsa. Permítanme volver a poner este audio de Felipe Calderón allá en España, en la convención del PP.